Sí, porque Ezequiel, el libro de Ezequiel, si usted quiere entenderlo con su mente natural, no va a poder. El libro de Ezequiel tiene figuras, tiene simbolismo, tiene una sabiduría divina que tenemos que entenderlo mediante revelación y conocimiento de la voluntad divina por medio de los tiempos y llegar al punto de decir, esto es lo que Dios quiere. Todos conocemos el capítulo 37 donde se manifiesta Ezequiel a través de una visión donde le habla a Israel por ese valle de los huesos muertos, pero que por medio del Espíritu Santo comienza a vivir, comienzan a levantarse como un ejército. Y eso es lo que recibe Ezequiel. Ahora conocemos nosotros el Ezequiel del libro, conocemos al Ezequiel que está ahí hablándonos acerca de todas las maravillas que recibe de parte de Dios. Pero hermanos, y ahora sí, quiero leerles esos versos, esos primeros versos, los tres primeros versos del capítulo 1. Ese Ezequiel fue llevado cautivo y estaba en medio de la cautividad, en medio de esa situación, siendo un sacerdote, siendo parte de ese pueblo de sacerdote, de ese barrio de sacerdote, donde lo habían puesto en cautividad. Y dice que estaba a la orilla del río Quebar. Y mientras yo meditaba sobre eso, lo veía Ezequiel, quizás mirando correr ese río, fluyendo ese río y pensando la libertad que ese río tenía para fluir, para buscar otros caminos, otros lugares. Mientras que él estaba emplazado en ese lugar sin poder moverse, teniendo a su lado otros que compartían esa cautividad, pero él mismo sintiéndose mucho más cautivo, porque yo no sé cómo, de qué manera él mantuvo su fe para poder emerger de toda esa necesidad y poder esperar de parte de Dios, que Dios le hablara, que Dios le dijera, que Dios le revelara, que Dios pudiera consolar su corazón. Yo no sé de qué manera él pudo en medio de toda esa situación todavía mantener ese nivel de fe. Y orando a Dios, yo le decía, Señor, dame ese nivel de fe, que en medio de cautividades, en medio de soledades, en medio de situaciones difíciles y de grandes quizás sufrimientos, yo pueda ver no solamente el río fluir y buscar su cauce y añorar seguir ese río, sino también esperar que desde el cielo se me abra una ventana, que me abra y que me dé visiones de Dios, porque eso es lo que Ezequiel recibió, visiones de Dios. Dice el verso 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Allí todavía Ezequiel era un sacerdote que luego fue un profeta, que es el tercero de los profetas mayores. ¿Cómo hizo Ezequiel? ¿Qué pasó con Ezequiel de ser un sacerdote a ser un profeta que anunciara no solamente la liberación de este pueblo, sino lo que había de venir, aún en el futuro, aquello que era la voluntad de Dios? ¿Qué pasó con Ezequiel? Ezequiel recibió visiones de Dios. Ezequiel recibió palabra del Señor. Y dice el verso 4, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. ¡Qué consuelo! ¡Qué fortaleza!
qué ánimo tiene que haber recibido este varón cuando Dios le abrió los cielos. Dice, allí junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones. No la visión del enemigo, la visión del diablo que nos dice que vamos a terminar enfermos, que no vamos a salir del problema, que no vamos a acceder a nuestros sueños y metas. No visiones del mundo que nos dicen cuál difícil es todo y que todo está perdido y que todos son iguales y que no hay esperanza porque todos son hipócritas y todo es todo. No. Visiones de Dios que nos habla de esperanza, que nos habla de integridad, que nos habla de paz. Visiones de Dios que nos habla de promesa, que nos habla de recompensa. Como este año que nosotros tenemos la declaración, el año de la resurrección, el año de la restauración, el año de la restitución, el año del recomienzo, el año de la buena voluntad de Dios, restaurando, restituyendo, trayendo sus bondades. Este año que el Señor ha permitido que pudiéramos atravesar y encontrarnos en el camino algunos desafíos que nos llevaron todavía a tomar más impulso. Pero aquí está Ezequiel viendo esas visiones de Dios, sabiendo que Dios no lo había dejado solo, sabiendo que él, aún estando en Babilonia, en medio de los caldeos, en medio de toda una situación, diríamos, diferente y hasta contraria, mientras los demás quizás perdían la fe, mientras se iban a la idolatría, mientras se entregaban a la hechicería, mientras se sentían frustrados, desilusionados y dejaban de lado sus sueños, sus capacidades y quizás se entregaban a lo que era la realidad. Ahí estaba Ezequiel orando, siendo un sacerdote, intercediendo delante de Dios, diciendo, esto puede cambiar si yo creo. Y hermanos, cuánta necesidad hay de creer en las promesas de Dios. Mientras yo estaba pidiéndole a Dios que me dijese qué es lo que tenía que hablar, el Señor me decía, diles que crean en mí, que crean en mis promesas, que mi palabra es sí y es amén, que yo hablo y ejecuto, que las cosas que yo prometo no las dejo de cumplir, que yo no me arrepiento de lo que digo, que lo que hablo ocurre, que mis promesas son inamovibles y que mi palabra es eterna. ¿Sabe que hay mucha iglesia apática? La iglesia es el reflejo muchas veces no del cielo, sino del mundo. Aquí Ezequiel estaba viendo no la realidad de un pueblo cautivo, sino que estaba viendo la realidad del cielo. Ezequiel pudo emerger de esta situación de cautividad que para nosotros hoy puede ser una enfermedad, una situación económica, emocional, familiar, lo que sea, aún espiritual. Pero Ezequiel no estaba mirando alrededor lo que estaba sucediendo y lo que los tenía cautivos, sino que él estaba esperando de Dios. Hay mucha iglesia que al juzgar las cosas naturales, al ver lo que sucede afuera con la gente, y le digo la verdad, muchas veces nos hacemos autocrítica porque hemos tenido dirigentes espirituales, líderes espirituales que no estuvieron a la altura de la circunstancia, lo cual produce que la iglesia también entre en esa apatía, diciendo que todos son iguales y que aún todos los líderes que quizás tendríamos que tener en gran estima, en honra, muchas veces al vernos frustrados, al ver que las cosas no son como parecían, nos encontramos que bajamos nuestro estándar de confianza, de entrega, pero al hacerlo a los hombres, lo hacemos a Dios. Y hermanos, iglesias perfectas no hay, líderes perfectos tampoco.
Aún con mi esposo no estuvimos en iglesias perfectas, ni tampoco bajo liderazgos que no tenían ninguna situación. Pero siempre tuvimos algo en claro. Seguíamos a Dios, servíamos a Dios y le teníamos que ser fiel a Él. Y si Dios permitía líderes que estuvieran en condiciones medianamente extrañas, todavía servíamos a Dios a través de ese liderazgo. Hoy la situación se ha empeorado porque la palabra dice que el mal aumentará y aún el amor de muchos se enfriará. Y la verdad que he podido ver a través de los meses cómo se va enfriando la iglesia, cómo es apática, cómo a veces no es una iglesia que se compromete, que tiene en alta estima a sus líderes, a sus pastores, a aquellos que sirven en la palabra, aquella iglesia que quizás tienen la responsabilidad de hacer su obra con todo, diríamos, con toda su fuerza o con toda su entrega, sino que hay cosas que han venido impactando sobre la iglesia y han venido, trayendo abajo aquello que era la fortaleza, la confianza, aún la ingenuidad de darse, de entregarse, de creer. No entremos, y esto es una palabra de advertencia, no entremos en eso. El mundo va a empeorar, las cosas van a ser cada vez peor, pero nosotros como iglesias, como dice la palabra del Señor, tenemos que cubrir multitud de pecados y tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y fieles a aquellos a los que servimos y entregarnos de todo corazón, con todo nuestro ser, a pesar de todo. ¿Usted se imagina Ezequiel en esa tierra extraña, en esa tierra contaminada con hechicería, con idolatría, en esa tierra donde se entregaban muchas veces vidas humanas en adoración a falsos dioses? ¿Se imagina Ezequiel perdiendo su confianza en Dios, siendo apático, indiferente, siendo una persona que quizás podría dejarse estar porque Dios no había sido fiel en salvar el pueblo, porque Dios no los había salvado de los babilonios, porque Dios no los había defendido? ¿Se imagina Ezequiel? No. Él dijo: yo soy sacerdote de Dios, yo creo en la palabra del Señor, y si yo no encuentro una ayuda alrededor mío, voy a buscar la ayuda de arriba. Y si tiene que venir ayuda de arriba, va a venir a través de una visión de Dios, de un llamado, va a venir a través de una manifestación gloriosa de Dios. Y dice que vio él una gran visión, que el versículo 4 dice: y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso. Lo primero que hace una visitación divina es manifestar un viento que sacuda todo lo que tenga o lo que pueda ser sacudido. Viene a derribar lo que pueda ser arrancado. Viene a conmover aquello que son nuestros propios parámetros, nuestra conciencia, nuestras creencias, aquello por lo cual estamos seguros. Lo primero que hace a todo nivel, yo misma cuando leo la Escritura, a mí me confronta la Escritura, y como hoy le tuve que decir al Señor: ¿en dónde? Como si yo estuviese como Ezequiel, ¿en dónde, Señor, me falta la fe? ¿En dónde no me entrego totalmente? ¿En dónde dejé de creer? ¿En dónde comencé a creer, aunque el liderazgo, por lo que sea, no ha estado a la altura de la circunstancia? Lo cual tuve que pedir perdón como iglesia y también como aquello que es mi investidura. Porque todos somos responsables de mantener el cuerpo sano. Ahora, yo pienso que si Dios es la cabeza, Jesús es la cabeza de la iglesia, Él cuida el cuerpo. Él va a cuidar para que todo esté sano, para que todo esté bien. Y lo que no esté bien, usted va a ver que va a ir quitándolo. Y va a haber conmoción, va a haber este
este viento norte dice que era tan tempestuoso y traía una gran nube, pero también tenía un fuego envolvente y un resplandor alrededor. Y esto tiene que ver con purificación. Dios permite muchas veces situaciones en nuestra vida para purificarnos, para sacarnos el pecado, para poder ver nuestro corazón, para que nosotros mismos podamos ver hasta dónde estamos comprometidos con ese Dios que decimos amar y servir. Dios permite muchas cosas en nuestra vida a través de toda situación, de todas áreas de nuestra vida, para que entendamos qué es lo que está mejor ubicado en nuestro corazón, cuál es el tesoro que tenemos ahí asentado, cuál es nuestra prioridad, qué es lo que realmente nosotros queremos y qué es lo que adoramos cuando en realidad tendríamos que estar adorando a Dios y buscando su palabra. Dice que parecía como bronce refulgente. Esto habla de lavatorio. El bronce significa ser santificado. Y en medio de ella figura de 4 seres vivientes. Estos son los ángeles. Esta es la visitación de Dios. Esta también puede ser la unción. Este es el respaldo divino al llamado que Dios nos da. Ese llamado que no deja de ser y que no deja de producirse continuamente. Dios está llamando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Él no está buscando santos en el mundo. Él está buscando a los pecadores para que vengan y se arrepientan delante de Él. Y nosotros como iglesia tenemos que fortalecernos así como Ezequiel y mirar ese río que yo lo llamo al Espíritu Santo. Ese río que va a traer las visiones, que va a traer la palabra, que va a traer la manifestación del Espíritu Santo, que nos va a conmover, sí, que nos va a traer y que nos va a redarguir y que nos va a advertir y que quizás nos diga las cosas que están mal y que nos tironee de aquí y de allá, sí, pero también va a producir la santificación con su fuego y nos va a dar el respaldo de aquello que es la unción de Dios sobre nuestras vidas para poder seguir haciendo la obra de Dios. Dios está trabajando con su iglesia. No se haga problema. Él está trabajando con su iglesia.